sea la paz. Hoy nos encontramos una vez más en el tiempo de estudio bíblico, en el momento de estudiar la palabra, pidiéndole a Dios, Señor, que nos ayude. Primero que nada, porque de Él es toda la inspiración, es su palabra. Padre, te damos gracias, Señor, Padre eterno. Ayúdanos, Dios, a entender, a comprender tu palabra, tu espíritu que esté en nosotros, Padre, para nosotros entender y comprender lo que proviene de ti, lo que proviene de tu gloria, lo que proviene de tu opinión, lo que proviene de lo alto. Señor, ayúdanos a entender, Señor. Por medio de tu espíritu, te lo pedimos, Padre. Sea tu nombre glorificado y que tú nos hables a través de tu única fuente de comunicación, que es tu palabra, la cual tomó forma de hombre hace 2000 años atrás, por medio de nuestro Señor Jesucristo, Yeshua, Hamashiach, nuestro Señor, que nos reveló tu rostro, Señor. Padre, gracias. Te alabo, Señor, te alabamos, te bendecimos, Señor. Gracias, Dios. Bueno, hoy el tema es muy interesante, el tema es sobre el matrimonio. Y algo muy interesante sobre la escritura es que la palabra comienza con un matrimonio que es con Adán y Eva y termina también la historia bíblica con un matrimonio que es la boda del Cordero y su escogida, su congregación, su edad, su iglesia. Comienza con una boda y termina con una boda. Esto nos muestra que hay algo muy profundo sobre el matrimonio, sobre la unión del esposo y la esposa. Hay algo muy profundo y con la ayuda de Dios hoy entenderemos un poco sobre este tema, sobre esa relación que hay en una pareja, en una boda. Es importante mencionar que el Señor Jesucristo un día dijo a los fariseos que le preguntaron sobre quién sería la esposa de aquella que tuvo a todos los hermanos, cuando el Señor dijo que en el reino no se darán en casamiento. Entonces hay que entender de qué se trata entonces todo esto. El Señor Jesucristo dice que no habrá casamiento entre hombre y mujer, mas sin embargo nos muestra la Biblia de principio a fin una boda. Aún con el pueblo de Israel, sabemos que Dios tomó a Israel como su esposa y Él se dio como esposo a su pueblo. Una y otra vez nos muestra cómo Dios pone de figura a una pareja, del novio y la novia, del esposo y la esposa. Tenemos pues como ejemplo al profeta Oseas, cuando se dio por ejemplo por Dios y tomó a Gomer como mujer que representaba a su pueblo. Entonces es interesante la figura de la pareja. Y para comenzar este estudio tenemos que ir a Mateo capítulo 19, partiendo de las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 19 en adelante, dice, del libro de Mateo. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole diciendo, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa, por cualquier causa? Ok, ¿por qué preguntaban esto? En el tiempo del segundo templo, cuando se encontraba nuestro Señor Jesucristo,
eh, había maestros que enseñaban de que un hombre podía divorciarse de su esposa por cualquier causa. Habían causas de porque no cocinaba como al esposo le gustaba, o simplemente por no querer a su suegra, por cualquier cosa, por cualquier causa. Había muchos maestros pues que enseñaban que por cualquier causa podías dar carta de divorcio. También habían otros maestros que enseñaban lo estricto de la ley, cuando decían que por causa solamente de adulterio podías dar carta de divorcio. Había maestros que eran flexibles y había maestros que eran conforme a la ley de Moisés. Entonces vinieron estos fariseos preguntando, pues si cuál era la opinión de Jesús, que era Jesús, era un maestro. Entonces vienen y le preguntan si por cualquier causa pues, se podía dar carta de repudio. Mira lo que dice Jesús, nuestro Señor. Él respondió y le dijo, ¿no habéis leído? Mire con qué comienza el Señor. Es importante, es importante saber que si queremos una respuesta de Dios, tenemos que leer la palabra. Porque es la palabra la que nos revela su opinión. Y el Señor comienza diciendo, ¿no habéis leído? Tienen que leer la ley. Leyendo la ley saben qué hacer en el matrimonio. ¿No habéis leído que el que lo hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Mire esto. ¿De qué está hablando Jesús, nuestro Señor? Se va al principio, se va al Génesis. ¿Quién los hizo? Dios los hizo. Dios hizo varón y hembra. Él está diciendo, vayan al principio, vayan a la raíz, vayan a la simiente de todo, vayan al inicio para que entiendan. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Quién dijo esto? Esto lo sacó del Génesis también y ahí a ese pasaje iremos ahora para entenderlo mejor. Sigue diciendo en el versículo 6, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no era así. Mire lo que dice. Ellos preguntaron, ¿por qué Moisés entonces dio carta de divorcio? Y él le dijo, dio carta de divorcio por la maldad de vosotros. Pero en el principio no era así. En el principio no era el modelo de Dios repudiar a una mujer. Y a eso es lo que vamos a ir a entender hoy por medio de este estudio. Miren lo que sigue diciendo. Y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la que repudia, a la repudiada, adultera también. Ok. El Señor Jesucristo va directamente al principio. Y estas palabras del Señor Jesucristo las vamos a entender más adelante. Para poder entender estas escrituras, lo que acabamos de leer, tenemos que entender el principio de todo cuando comenzó. Y el Señor no hace más que irse al principio del libro, al principio de todo esto, al principio cuando comenzó todo. Y iremos entonces a Génesis capítulo 2, versículo 18. Y leeremos de ahí en adelante. Mire lo que dice Génesis capítulo 2, versículo 18. Después dijo Jehová a Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Wow, vamos a entender algo. Antes de toda esta escritura, en el capítulo 1 de Génesis, Dios decía que todo era bueno. Lo que hizo en el primer día, todo era bueno. Lo que hizo en el segundo día, todo era bueno. En el tercer día, todo era bueno. Y así fue hasta cuando halló al hombre solo.
dijo, no es bueno. Y si Dios dice no es bueno, hay que prestarle atención. ¿Por qué no es bueno? Veamos por qué no es bueno. Dice, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Miren lo que está diciendo. Le haré una ayuda idónea. Entonces vamos a entender todas estas palabras en su idioma original, en el idioma hebreo, como se escribió la escritura. Porque en el idioma hebreo vemos con mayor profundidad lo que realmente quiere dar a entender las palabras que escribió Moisés, porque este libro lo escribió Moisés en hebreo. Y cuando hablamos de ayuda idónea, ayuda en el hebreo es la palabra eser, que es auxilio o ayuda. Y la palabra idónea es la palabra kenegdot. Y eser kenegdot significa ayuda idónea. Pero eser kenegdot significa, literalmente, la ayuda opuesta a él o la ayuda en contra a él. Significa la ayuda que está en tu contra. La pregunta es, ¿por qué Dios va a hacer una ayuda en contra de Adán? ¿No es esto algo negativo? Pues veremos que no es negativo. Dios le hace una ayuda en contra a Adán, para que ayude a Adán, para que le enseñe a ver que no solo él puede hacerlo, sino que necesita a alguien que le confronte, que le dé a entender de que su opinión no basta, sino una segunda opinión. Una persona que te haga frente a frente, eso es lo que significa ser kenegdot. Alguien se ponga enfrente y te diga la verdad, que te diga las cosas, porque dos mentes piensan mejor que una. Entonces, una ayuda opuesta a él o en contra a él es lo que es ser kenegdot, esa es ayuda idónea. Y eso es lo clave en todo esto. Esa es la clave de todo esto. El hombre no le conviene estar solo y tomar decisiones solo, según lo que él piense, sino que le conviene a alguien que lo complemente, a alguien que lo confronte, a alguien que se pare frente a frente y le diga las cosas. Muchas veces nosotros solo no entendemos que nos encontramos en un error. Y basta que alguien se pare y nos diga, estás en el error. Para nosotros entender. Entonces, algo que a él no se le ocurra, algo que a nosotros no se nos ocurra, se le ocurre, algo que no le ocurra, que no se le ocurra a la mujer, se le ocurre al hombre, y algo que no se le ocurre al hombre, se le ocurre a la mujer. Entonces son dos personas que están en opuesto, mirándose frente a frente, porque mirándose frente a frente se ayudan mutuamente. Entonces, voces antiguas, decían los sabios en el pensamiento rabínico, decían esto, que entre más, entre más se discute sobre algo, sobre un tema, entre más se discute sobre algo, más posibilidades tienen de llegar a la verdad. Lo repito nuevamente. Entre más se discute sobre algo, más posibilidades tienen de llegar a la verdad. Y tenemos de ejemplo las grandes discusiones que tuvieron los apóstoles, los grandes concilios, el concilio de Jerusalén, cuando, por ejemplo, los discípulos se reunían para tener una gran discusión, para llegar a un acuerdo, no para pelear, no para hacer las discusiones que nosotros tenemos entendidos como son, no, no. Las discusiones de ellos eran sabiamente, para llegar a un acuerdo. Ejemplo también está la gran asamblea para el tiempo de Nehemías. ¿Por qué había una gran asamblea? La gran asamblea o la gran sinagoga. Para que, como dice el proverbio, en multitud de opinión hay sabiduría. En el Sanedrín
para el, para el tiempo del segundo templo, el Sanedrín tenía algo muy interesante. Ellos decían que si se discutía sobre una decisión, era más genuina la decisión. Y si en una decisión no se discutía, esta no era genuina. Repito, si se discutía sobre una decisión, entonces esta decisión era genuina. Si alguien era culpado, si alguien era acusado, perdón, por un asunto y el Sanedrín discutía sobre este asunto, entonces esa discusión era genuina porque se tomaba en cuenta muchas opiniones. Pero si la decisión no se discutía, entonces las opiniones no eran tomadas en cuenta, entonces esta decisión no era genuina. Y qué interesante ver esto. Mire lo que dice. Volvamos al versículo 18 del capítulo 2 de Génesis. Dice, después dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Versículo 19 dice, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viera cómo las había de llamar. Y el nombre que Adán dio a los seres vivientes, ese es su nombre. Mire qué interesante. Adán vio a los animales en pareja. Y Adán vio a los animales primero que a su pareja. Y les puso nombre. Dios trajo a Adán los animales. Dios hace a los animales primero para que Adán no esté solo. Pero Adán se halló solo. Y dice que Dios sacó de la costilla de Adán a Eva. Sigamos leyendo, dice, y puso a Adán nombre a toda bestia, a toda ave de los cielos y a todo ganado del campo, pero no se halló ayuda idónea para él. Él no halló ayuda idónea para él. Él dijo, wow, algo falta aquí. Entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. La pregunta es, ¿por qué sus costillas? ¿Por qué lo puso a dormir? Aquí podemos ver las cosas de la óptica profética. Estamos leyendo el libro del Génesis, y el libro de Génesis es un libro muy profundo. Y hay que ver las cosas por tanto literal como profético. Entonces, ¿qué podemos ver aquí en lo profético? ¿Por qué su costilla? Por las costillas. ¿Quién fue el que fue traspasado en su costado? Nuestro Señor Jesús, nuestro Señor Jesucristo y nuestro Señor Yeshua. Él fue herido en su costado. Esta es una señal profética. ¿Por qué? Porque de la costilla de Adán salió la mujer. Y la mujer representa a la congregación de Dios, a los escogidos de Dios, a la edad de Dios, a la iglesia del Señor. Y dice en la Escritura que cuando el Señor fue herido en su costado, de su costado salió agua y sangre. Agua y sangre. ¿Qué representa el agua? Bíblicamente, el agua representa la palabra de Dios. ¿Y qué representa la sangre bíblicamente? La sangre representa la vida. Entonces, si tú hablas con alguien educado con los términos bíblicos, sabrá de que la palabra y la vida es lo mismo. Para el pensamiento bíblico,
La vida es la palabra es la vida, la palabra es la que da vida, la palabra es la luz, la palabra es lo que proviene de la boca de Dios, es la vida, Dios es la vida, Cristo es la vida. Entonces, ¿qué salió del costado de nuestro Señor Jesucristo? Salió la vida. ¿Qué salió del costado de Adán? Salió Eva. Entonces, el que sale del costado de nuestro Señor Jesús es su esposa, es su iglesia. Y la única señal que hay en su esposa es la palabra de Él. Si tú no sales de las costillas del Mesías, entonces no eres la esposa del Mesías. Si tú no sales de la palabra, si tú no eres nacido por la palabra, tú no eres la esposa del Mesías. Y para entender el tema del matrimonio, tenemos que saber de que no solamente entenderemos el matrimonio como nosotros lo podemos ver entre una mujer y un hombre, sino que el tema del matrimonio te lleva a las profundidades de la palabra. Por lo tanto, para saber del matrimonio, primero, antes de las leyes del matrimonio y de las leyes de hasta el propio divorcio, tenemos que saber el origen del matrimonio. Y este estudio es para el origen del matrimonio. Para entender lo que Pablo escribió en 1 Corintios capítulo 7, o por ejemplo, Efesios capítulo 5, donde habla del matrimonio también, o de las leyes del divorcio, que son importantes para el tema del matrimonio. Tenemos que entender el origen del matrimonio. Porque el matrimonio es más que dos anillos. El matrimonio es más que dos personas ayudándose en lo conyugal. El matrimonio es más que un hombre trabajando y una mujer educando a sus hijos. El matrimonio es más que eso. El matrimonio no se sostiene con consejería lógica. El matrimonio no se sostiene con la psicología. El matrimonio no se sostiene trabajando para lo material. El matrimonio se sostiene por quien fundó el matrimonio. El matrimonio se sostiene por su origen, sabiendo y conociendo el origen del matrimonio. No entenderás las leyes, no entenderás las reglas del matrimonio, ni aún las reglas del divorcio, si no entiendes el origen del matrimonio. Si entiendes el origen del matrimonio, evitas el divorcio. No necesitas conocer las reglas del matrimonio ni las reglas del divorcio primero, si no concibes el origen del matrimonio. Porque primero necesitas conocer qué es el matrimonio para entrar en el matrimonio, para entonces vivir las reglas del matrimonio. Y si tú no sales de la palabra, si tú no eres nacido, como le dijo Jesús a Nicodemo, hay que nacer del agua. Tienes que buscar la palabra para saber que tú eres del Señor, que tú saliste de las costillas del Señor. No, entonces no entenderás qué es realmente estar casado con el Señor. Ok, miren lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 25. Vamos a ir a Efesios capítulo 5, versículo 25 en adelante. Vamos a leer desde el versículo 21 en adelante. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios, dice Pablo. Ahora, mire lo interesante. Estamos hablando de que la ayuda idónea ella es aquella que se pone al frente de ti. Es aquella que te da la contra. ¿Por qué es aquella que te da la contra? Porque aquel que te contradice, te enseña y te corrige y te ama. Aquel que vive sin corrección es aquel que vive según su propia opinión. Aquel que vive según su propia opinión es aquel que le dice a Dios, no necesito de ti.
Aquel que quiere buscar su propia opinión es aquel que dice, aquel que se para al frente de Dios y le dice, quiero ser como tú. Porque Dios es el único que se sostiene a sí mismo. El hombre no se puede sostener a sí mismo. Y el tener pareja es un símbolo y un principio de humillación. Tú te tienes que someter a otro para poder decir que te sometes a Dios. Por eso aquí dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿En qué? En el temor, en el conocimiento que viene de Él, en las directrices que proviene del Altísimo. Por eso dice, someteos unos a otros en el temor de Dios, conociendo el origen del matrimonio. Conocerás no solamente el vivir de una pareja, sino el sentido de la relación con Dios, en la profundidad que tiene toda la escritura. Porque el enfoque del matrimonio no es el enfoque de un simple matrimonio aquí en la tierra, sino de el enfoque en el reino venidero, preparándote para aquel que te ama, para guardarte para aquel tiempo que viene, para presentarte digno delante del Cordero. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Y entra en el contexto, mire lo que dice aquí. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. ¿Qué le está enseñando a la mujer? Sométete, sujétate, no te valgas en tu opinión, ponte frente, deja que tu marido te haga frente a ti también. Y mire lo que dice el 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Cada quien tiene una posición, pero no quiere decir que el hombre sea mayor que la mujer, ni la mujer mayor que el hombre. Y ahora más adelante lo entenderemos. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Pablo comienza a decir, la mujer, deja que tu marido te haga frente. Mira a tu marido. No te valgas en tu propia opinión. Deja que tu marido vea tus errores y te aconseje en el temor de Dios. ¿Para qué? Para decir que tú dependes de Dios y que Dios es todo. Ese es el secreto de esto. Pero no solamente a la mujer, también al marido. Mira lo que dice el versículo 25. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Primero le dice, mujer, sométete a tu marido, así como la iglesia se somete a Cristo. Y después dice a los maridos, marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, así también Cristo también ama a la iglesia. Entonces no solamente para las mujeres, sino para el hombre. Él le está diciendo, someteos unos a otros. ¿Para qué? Para que no te valgas en tu propia opinión. Para que entiendas en humildad de que Dios en todo momento corrige y ayuda, redarguye, enseña, te instruye. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Mire qué interesante. ¿Qué salió de la costilla de Adán? Eva, purificada. Así como del costado de Cristo salió el agua, salió la iglesia purificada. Porque Cristo es el que purifica la iglesia. ¿En qué? En el agua, que es la palabra. Porque aquí el contexto habla de Cristo amando a la iglesia. Dice, para santificarla. ¿Quién santificó? Cristo. Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Cristo purificó su iglesia. Cristo purificó su edad. Edad es la palabra que se utiliza en el hebreo para hablar de la congregación. Versículo 27 dice, a fin de presentársela a sí mismo, así como Adán se presentó a Eva a sí mismo, Cristo se presentó a la iglesia a sí mismo. Una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha.
Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Por qué? Porque salió de él. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de su hueso. Por esto dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo os digo esto con respecto a Cristo y a la iglesia. Miren lo que está diciendo Pablo. Grande es este misterio. ¿Qué misterio? El que acaba de citar. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Él se está yendo, Pablo se está yendo al principio, al Génesis. Lo mismo que citó el Señor Jesucristo, lo está citando Pablo. Grande es este misterio. Grande es este misterio. ¿De qué misterio? De que como el hombre y la mujer es una sola carne. ¿Cómo el hombre va a dejar a su padre y a su madre? Este es el misterio. Vamos a ver quién escribió esto. Miren lo que dice. Versículo, vámonos a Génesis de nuevo. Versículo 22, donde quedamos. Génesis 22. Vamos al misterio que dice Pablo. Capítulo 2, versículo 22 de Génesis dice, de la costilla de Jehová Dios, de la costilla que Jehová Dios, perdón, de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Por tanto, versículo 24, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ok. Dios vio que no era bueno que el hombre estuviera solo y creó de la costilla de Adán una esposa para él. En la es la primera boda de la historia. Dios entregó a la Dios entregó la novia al novio. Mire esto, Dios entregó la novia al novio. Adán recibió a Eva con gozo. Y en ese momento Moisés escribió, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. ¿Por qué Moisés escribió esto? Génesis lo escribió Moisés. Adán no sabía lo que era dejar padre y madre. Así que es lógico o sentido común pensar que estas palabras no son de Adán, sino que de Moisés, quien escribe de forma sencilla y profunda los aspectos más básicos del matrimonio, lo más profundo. Esto lo escribe Moisés. Moisés escribe lo que Adán dijo de Eva. Y entonces Moisés dice, por tanto, estas son palabras de Moisés. Por tanto, por tanto, por esto, ¿sí? Eso es lo que significa. Por esto. ¿Qué, qué cosa es por esto? ¿De qué está hablando Moisés? Pues por esto, dejar padre y madre. Esto es lo que está diciendo. Dejar padre y madre. Bíblicamente representa dejarlo todo. Quedar huérfano. Y esto representa depender de Dios, como dice el Salmo 27. Aunque padre y madre me dejare, con todo Jehová me recogerá, dice el salmista David. La pregunta es, ¿qué es esto? ¿Qué es más profundo que depender de tus padres y comenzar algo nuevo? ¿Cuál es el propósito de dejar a tu papá y a tu mamá para comenzar algo nuevo? ¿Qué es esto que recalca Moisés? Por tanto, por esto, harás esto, por lo que dijo Adán. Adán dijo, esta sí es hueso de mis huesos
y carne de mi carne, y será llamada varona o mujer. En hebreo es Isha. Será llamada Isha, porque del Ish o del hombre fue tomada. Esta será llamada Isha, porque del Ish fue tomada. Ish en hebreo es hombre. Será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Este es un gran misterio que vamos a resolver hoy. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre. Por esto, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que declaró Adán? ¿Qué es esto? Ok. La palabra aquí, en el versículo 24, por tanto, dejará. La palabra dejará es la palabra sof, que es cortar el cordón umbilical, es apartar, abandonar. Miren esto interesante. Toda espiritualidad debe ser una sola con tu pareja. Y eso implica abandonar, dejar a aquellos que también nos formaron anteriormente a ti. ¿Qué es esto? De lo que habla Moisés. Ezer Kenedot, ayuda enfrente a él, o ayuda idónea a aquel que te enfrenta, aquel que te está enfrentando, aquel que te está confrontando, aquel que te está enseñando, aquel que te está corrigiendo, como Jesús lo hizo. Jesús vino no a ponerse a tu razón, sino a confrontar al hombre. Jesús vino a enseñarnos, a corregirnos, a instruirnos. Él nos enfrentó. Jesús nos confrontó y nos enfrentó con su palabra. Por eso Jesús es el mayor ejemplo de amor. Porque aquel que te ama no es aquel que te consiente, aquel que te enseña la ley, aquel que te enseña la palabra de Dios y no te confronta con ella, ese no te ama. Y la mayor base de la palabra es el amor. Es la ley, la base de la ley es el amor. Y la ley te confronta. Jesús nos confrontó. Y entonces el Ezer Kenedot, o la ayuda enfrente a él, es esto. Esa es la ayuda que se le dio a Adán. ¿Para qué? Para que no esté solo y sea enseñado todo el tiempo. Y se sometan unos a otros. Entonces lo primero que hizo Dios para que el hombre no esté solo fue hacer los animales, como antes lo leímos. Y él les puso nombre. Y hay que entender algo. Y según su nombre, así fue el carácter de cada animal. Voy a repetirlo. Mira lo que dice. Y Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y los trajo a Adán para que viera cómo las había de llamar. Y el nombre que Adán dio a los seres vivientes, ese es su nombre. Ok. Bíblicamente, cuando hablamos de nombre, hablamos de el carácter de algo. El nombre de Dios es el carácter de Dios. Cuando hablamos en el nombre de Jesús, pues que es el carácter de Cristo. Su carácter es su palabra. Cuando hablamos de ir en el nombre de alguien, es que está diciendo, yo voy en el carácter de aquel que me mandó, de aquel que me envió. Y yo voy a mostrar su nombre, voy a mostrar su rostro, voy a mostrar su carácter, voy a mostrar la forma de ser. Si yo tengo un maestro y ese maestro me dice que vaya en su nombre, yo tengo que ir según sus enseñanzas para mostrar su nombre a aquel que me escucha, para mostrar su carácter. Entonces, cuando Adán dio nombre a los animales, él estaba dando el carácter a cada animal que él le daba el nombre. Él le puso el carácter a cada animal. El león es feroz porque Adán puso el carácter en el león. El rinoceronte es más grande que el león, pero el rinoceronte no
come hombres, no come carne, sino que come hierba, porque Adán quiso ponerlo en él. Adán dio el carácter al elefante, Adán dio el carácter a cada animal y según su nombre el carácter de ese animal. Dios trajo a Adán los animales y eso fue como una tesis, porque Dios quería ver la reacción de Adán. ¿Y cuál fue la reacción de Adán? Él se halló solo. Pero la palabra aquí, solo, la palabra aquí solo no significa que estuviera solo literalmente, sino que no había alguien como él. Y dice que el hombre se halló solo. Dios le trajo a los animales y él se halló solo, porque no halló ayuda idónea, una ayuda contraria a él. El hombre no se conformó con la ayuda animal y se sintió solo. No había alguien compatible a él. Eso es lo que dice en el versículo 18. Pero no se halló ayuda idónea para él. Dios vio en él en eso. Por eso que, por eso que aquí dice que entonces Dios hizo caer un sueño profundo. ¿Por qué? Porque en el animal no está la ayuda para él. En el animal no está su frente. El animal no está frente al hombre, no le hace frente. El hombre domina sobre el animal y no encontró ayuda idónea en el animal. El animal no está a su nivel, no está al nivel de Adán. Entonces, por eso que él dice, sigue diciendo, entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó uno de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Mire qué lindo. Nuestro Señor, nuestro Dios Todopoderoso fue el primer cirujano, aleluya. De la costilla que Jehová Dios tomó de Adán, del hombre, hizo una mujer. Y hay algo aquí muy interesante. Cuando la palabra dice que Dios hizo al hombre y cuando dice aquí que Dios hizo a la mujer, no es la misma palabra. Eso es algo muy interesante, porque esta palabra refleja algo que ya estaba hecho. Simplemente Dios aquí no creó, ya estaba creada la costilla. Este es algo muy interesante que veremos más adelante, sino que Dios formó de esa costilla. Algo que ya estaba hecho, simplemente lo formó. Y le trajo, y hizo la mujer, y le trajo al hombre a la mujer. Y dijo entonces Adán, esta sí que es hueso de mi hueso. La reacción de Adán fue esa. Esta sí que es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Él dirá, esta no es como los animales. Esta es hueso de mis huesos. Esta es carne de mi carne. Será llamada mujer porque de mí salió. Esta será llamada Isha porque de Ish salió. Esta sí salió de mí. Salió de mí y es lo opuesto a mí, porque lo opuesto del hombre es la mujer. Es la única que le puede hacer frente al hombre es la mujer. Y el único que le puede hacer frente a la mujer es el hombre. Porque los dos son opuestos, pero del mismo origen. Esa es ayuda idónea. Entonces, por esta expresión, Moisés dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Mire qué interesante. Ok. Adán le puso nombre a la mujer. Adán dio carácter a la mujer. Adán le dio el carácter a ella. Fue Adán quien le dio el nombre a la mujer. Así que Adán se encontraba solo
antes de Eva, pero la palabra solo es levat y significa aislado. Y es la misma palabra que se utiliza cuando Jacob peleó solo con el ángel, pero Jacob no estaba solo con el ángel, sino que se apartó de los demás. Esa es la misma palabra que se utiliza. O sea que Adán estaba aislado, pero no es que estaba solo, sino que estaba aislado. Hacía falta que de él saliera lo que él estaba en él ya. Y lo vamos a leer miren lo que dice, el capítulo 5 de Génesis. Miren lo que dice el capítulo 5, versículo 2. Presten atención a esto que es muy, muy interesante. Capítulo 5, versículo 2 dice, varón y hembra los creó. Está hablando de Dios creando al hombre. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos, no de él, de ellos Adán, el día que fueron creados. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto si Adán es el hombre y se supone que Eva es la mujer? No, pero aquí no dice esto. Aquí dice varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán. Adán no es el nombre de el hombre como macho solamente, sino de la mujer también. En Adán estaba el hombre y estaba la mujer. Qué interesante. ¿Qué quiere decir esto? Que Adán siempre tuvo a Eva, pero no siempre estuvo fuera de Adán, sino que Eva estuvo dentro de Adán. Voy a repetirlo. Cuando Dios hizo a Adán, pero dentro de Adán estaba la mujer. Siempre estuvo dentro de él, pero no todo el tiempo la tuvo frente a él. Llegó el momento que Dios la puso frente de él, pero ella era parte de él. Cuando Dios hace a Adán, la pregunta es, ¿era Adán en el principio era macho o era hembra? Ese es algo que no lo podemos decir. Pero la Escritura dice que Dios hizo al hombre conforme a su imagen, conforme a su semejanza. Pero la palabra no enseña de que Dios es hombre. Y la palabra tampoco enseña que Dios es mujer. Dios es Dios. Él no tiene sexo. Y Dios dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y la palabra hombre aquí no es macho, es Adán. Prestamos atención a esto, que es bien profundo. La palabra aquí, para hombre, es la palabra Adán, que es la palabra que acabamos de leer en el capítulo 5, versículo 2, que así los llamó Dios Adán. Y Adán es hombre, pero no macho. Y en Adán estaba el hombre y la mujer. Cuando Eva sale de la mujer, ese es su frente, ese es su complemento, porque en él estaba. Qué interesante. Mire cómo comienza todo esto. Vamos a entender realmente qué es la relación en una pareja. Para tú tener una pareja, ¿cuáles son los requisitos? Para tú tener una pareja, según el pensamiento original que tuvo Dios, según lo original que Dios tiene en su mente para con nosotros, tienes que entender esto bíblicamente. Porque muchos están teniendo pareja de la forma enemiga de Dios. Ojo, enemiga de Dios. La pareja la concibió Dios en su ser para nosotros. Tenemos que ir a Él para poder vivir lo que Él anhela en una pareja.
Por eso que nuestro Señor Jesucristo dice en Mateo 19, dice, ¿no habéis leído que el que lo hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y a madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Él está diciendo, Dios lo hizo a Adán. Y cuando busques pareja, vuelve a Adán. Vuelve como era Adán. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Dios hizo a Adán y quien separó el hombre a la mujer fue Dios. Él solamente sabe hacerlo. El hombre no sabe hacerlo. No hagamos lo que Dios hace. No podemos hacer lo que solamente está en la capacidad de Dios. Dios hizo a Adán. Así que si recordemos algo. El hombre y la mujer tuvieron una caída. Nosotros tenemos una caída pecaminosa. Y para nosotros volver al estado original, donde Dios nos pensó en el principio, tenemos que ir a Él para que nos vuelva a unir al estado original. Es por eso que cuando una pareja se casa, tienen que ir con la mente de aquel que puede unirlos solamente. Porque nosotros no podemos unirnos al estado original. Dios hizo a Adán y quien nos puede unir conforme a su voluntad es Él mismo. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés carta de divorcio y repudiarla? Y él le dijo, por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no era así. ¿Por qué Dios mandó carta de repudio? Porque si no lo hacían se mataban. Porque la ley no es para abandonar, la ley no es para desechar. La ley cubre toda capacidad para no hacer daño. Porque si no se hacían daño, un hombre traicionando a una mujer traicionando a un hombre, se mataban y tenían que apedrear. Por eso él decidió, mejor dar carta de repudio para que no haya muerte. Y miren lo que dice, y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Por eso dice, Moisés os permitió repudiar vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Aún para seguir entendiendo esto, tenemos que seguir leyendo parte del principio. Vamos a seguir leyendo. Entonces, Dios dice que en el principio lo hizo varón y hembra. Varón y hembra los creó. No creó solamente al varón, sino también a la hembra. Pero cuando los hizo a los dos, lo hizo en Adán. Ellos lo hizo en Adán. En Adán estaba el varón y la hembra. Y Dios de Adán sacó a la hembra y se la mostró al varón. Pero eran uno solo. Y esto es lo que movió a Moisés. Dice, por tanto esto, Moisés dice, eran uno. Así que, aunque tú tengas papá y mamá, deja a tu papá y a tu mamá para que cumplas el plan divino de Dios. Porque en el principio de la creación está el secreto de todo esto. En el principio de la creación está el secreto de todo el misterio del esposo y la esposa. El misterio de la boda del Cordero. Por eso el Señor Jesucristo decía en Juan 17, 21. Miren lo que dice Juan 17, 21. Dice, para que todos sean uno. Dice, miren lo que dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por lo que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú
me enviaste. Para que la gente vea que tú eres de Dios, tú tienes que ser uno con Él. Este es el misterio de todo esto. ¿Cómo iremos al reino? Porque seremos uno con Él. Ejad. Seremos ejad con Dios. Uno. Un solo sentir. Un solo espíritu. Un camino. Este es el secreto de esto. Para tú estar con una pareja, tú tienes que saber cuál es este gran misterio. Miren lo que dice Proverbios. Aquí vamos a leer un poquito. Vamos a leer. Es un estudio, vamos a ir con paciencia, minuciosamente leyendo los misterios que oculta la palabra. Proverbios capítulo 5. Miren esto, interesante esta lectura. Miren lo que dice el Proverbio capítulo 5 en contexto sobre el hombre que adultera con la mujer ajena. Está en el contexto. Miren qué interesante esto. Miren las comparaciones, ¿no? Amonestaciones contra la impureza, ¿no? Del hombre que desea a la mujer extranjera. Miren lo que dice. Versículo 15. 5:15, Proverbios 5:15 dice, bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Miren lo que le está, miren la exhortación que está dando la sabiduría al hombre. Hombre, bebe del agua de tu misma cisterna, de tu misma cisterna. Cisterna, la palabra cisterna es la palabra bor, que proviene de la raíz bur y significa declarar. Entonces podemos leer, bebe de tu misma declaración, bebe del agua de tu misma fuente, bebe del agua de tu mismo ser. ¿Qué hizo Adán? Adán declaró lo que era Eva. Eva venía de él. Si Adán hubiera tenido otra mujer al frente que no proviniera de él, entonces él adultera. ¿Por qué? Porque está probando de otro manantial, de otra fuente. Está probando de algo que él no declaró. Está probando de algo que no viene de su carácter, porque Adán dio carácter a Eva. Por eso dice, bebe del agua de tu misma cisterna, bebe del agua de tu misma declaración y los raudales de tu propio pozo. Aquí pozo es la palabra bar, que proviene de lo mismo, de tu propia declaración, de tu propio ser, de lo que proviene de ti. Por eso que la Escritura enseña que nosotros daremos cuenta de cada palabra que salga de nuestra boca. ¿Por qué? Porque lo que nosotros hablamos, eso somos. Dios es su palabra. ¿Por qué? Porque sale de su boca. Bebe del agua de tus propias palabras. Bebe del agua de tu propia cisterna, de tu propia declaración, de tu propio voto. Por eso es que cuando uno se casa, uno da voto de que uno va a amar a su esposa. Uno tiene que cumplir eso, porque eso es, porque la estás tomando por carne de tu carne. Eso es lo que hizo Adán con Eva. Él le dijo, esta será mujer. ¿Por qué? Esta será Isha. ¿Por qué? Porque de Ish salió. Ella es mi carácter. Ella salió de mí. A ella la tomo. Si tomo algo que no es de mi carácter, adultero mi cuerpo. Sigue diciendo, mire lo que sigue diciendo en Proverbios, versículo 16. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de agua por las plazas. Mira esto. ¿Qué pasa si tú adulteras? Mire lo que pasa. Se derraman tus fuentes. Se derraman tus fuentes. Aquí derramar es la palabra putz, que es despedazar. Tú despedazas tus fuentes. Mire, vamos a echar para atrás de nuevo. Versículo 15 dice, bebe del agua de tus mismas cisternas y los raudales de tu propio pozo. Pozo, la palabra bar. La palabra bar es grabar, es aclarar, es decir claramente, es declarar, es explicar lo que proviene de ti.
Bebe de los raudales de tu propio pozo, de lo que proviene de ti. Dice la pregunta, ¿se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas? Se derramarán, o sea, se despedazarán tus fuentes. La palabra fuente es la palabra mayán. Y la palabra mayán la palabra mayán proviene de la raíz ayin, que es ojo. Significa faz, significa parecer, significa aspecto, significa rostro, cara. Se derramarán tus fuentes, se derramarán tu rostro, se derramará tu parecer, o sea, lo que proviene de ti, tu aspecto se derramará por la calle y tu corriente de agua por las plazas, por causa de la fornicación del adulterio. Por adulterar, dejará que tus fuentes, tus entrañas se derramen. Esto es lo que ocurre con el adulterio. Porque tu esposa proviene de ti. Y cuando tú pruebas de lo que no proviene de ti, se derraman tus fuentes. Se derrama tu vista, se derrama tu faz, se derrama tu parecer, tu aspecto, tu rostro. Te caes. Sigue diciendo en el versículo 17. No sean, dice, sean para ti solo. Mire esto, sean para ti solo y no para los extraños contigo. ¿Por qué Dios en la escritura, por qué en el tiempo de Nehemías se condenó a los extranjeros cuando vinieron de Babilonia? No porque Dios odia al extranjero, sino que Dios quería una descendencia para él. Porque de esa descendencia venía el Señor Jesucristo, el Mesías, y necesitaba preparar ese pueblo. Y él decía, no te juntes con el extranjero. ¿Por qué? Porque el extranjero lo iba a llevar a la idolatría. Y el adulterio y la fornicación es idolatría. El tener dos mujeres es idolatría. Porque estás poniendo a una mujer por primero que Dios. Porque si tú tienes a tu esposa y comienzas a coquetearle a otra, tú estás poniendo a esa mujer primero que Dios. ¿Por qué? Porque rompe tus valores y tus principios morales en tu hogar. Que Dios te enseña no quebrantar. Y si haces eso, pones a Dios por segundo. Por eso dice, sean para ti solo. Y cuando habla de para ti solo, está hablando de ti y de tu mujer. Y no para los extraños contigo. Por eso, no, por eso que la palabra enseña que los israelitas no podían casarse con los extranjeros. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Qué lindo. Y alégrate con la mujer de tu juventud. Qué interesante. Proverbios 18:22. Mira lo que dice Proverbios 18:22. Vamos a ir. Proverbios 18:22. El que haya esposa, halla el bien, halla lo bueno y alcanza la benevolencia de Jehová. Dice, alcanza, ¿qué es la benevolencia? Alcanza la aceptación de Jehová. ¿Qué es lo que acepta Dios? Acepta lo que Él hizo al principio, acepta lo que Él hace. Cuando tú llegas a lo que es de su agrado, cuando tú llegas a su voluntad, esa es la benevolencia de Dios. Cuando tú llegas a lo que Él quiere, a su querer, a su deseo, a su anhelo, a lo que Él preparó desde antemano. El gran misterio que hay en el matrimonio es esto, que tú seas uno con tu esposa, o que tú seas uno con tu esposo. ¿Por qué? Porque Adán lo hizo en el principio. Adán fue hecho. Y Adán es varón y hembra. Así quiere que sean uno, así como el Padre y el Hijo fueron uno, son uno. Proverbio 31:10. 31:10. Mujer virtuosa, ¿quién hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a las de las piedras preciosas. Qué importante es estimar.
que el hombre estime a la mujer. ¿Por qué? Porque el hombre debe saber que sin la mujer no está complementado. Jeremías 29. Vamos a Jeremías 29. Jeremías 29, capítulo 6. Miren lo que dice. Casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas para que tengan hijos e hijas y multiplicaos allí y no os disminuiráis. Esto está en el contexto cuando ellos fueron a Babilonia y Dios manda por medio de Jeremías a decirle al pueblo de que se multipliquen, que tengan hijos, hijas. ¿Para qué? Para que la descendencia no se acortara, para que el pueblo de Judá se alargara en generaciones tras generaciones para llegar al Mesías, porque ese es su pueblo. Y dice, multiplicaos allí y no os disminuyáis, disminuyáis. Esto es aniquilar, esto es lo que significa, para que no se aniquilen, para que no se acorten, ¿no? ¿No? Para que no se cercenaran. ¿Mm? Si, si ellos se aniquilaban, no se iban a hacer frente, nadie les iba a hacer frente. Eso es lo que significa, para que no se cercenaran, para que llegaran, para que no llegaran a un estado de que nadie le hiciera frente. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasaba si ellos perdían su identidad en Babilonia? Ellos se asimilarían con Babilonia. Y cuando se asimilarían con Babilonia, nadie le haría frente. ¿Por qué? Porque iban a idolatrar igual que Babilonia. Pero como se mantuvieron en la ley, volvieron a la ley le hizo frente. Les hizo frente, la ley los redarguyó, los corrigió, les enseñó. Y ellos se mantuvieron y se apartaron del impío, se apartaron del extranjero. Porque el extranjero lo iba a incitar a la idolatría, a la corrupción, a la impiedad, a lo que a Dios no le agrada. Es interesante. Miren lo que dice Malaquías 2:15. Y está muy interesante este texto que vamos a leer ahorita. Malaquías 2:15. Miren lo que dice Malaquías 2:15. Vamos a leer. Vamos a tratar de leer desde el 10 en adelante. Vamos a leer desde el 10 en adelante. Aquí está hablando, miren lo que dice. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos desleales el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Mire, vamos. Dice, prevaricó Judá y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó y se casó con hijas de Dios extraño. Jehová cortará de las tiendas, mire esto, miren lo que dice. ¿Qué hizo Judá? Prevaricó Judá y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó y se casó con hija de Dios extraño. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela, esto es avivar, al que está despierto, al que se aviva, al que vela y al que responde y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llantos y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Mire por qué. Voy a leer de nuevo.
Y esta otra vez haré cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Miren todo lo que van a hacer. Así que no miraré más la ofrenda, para aceptarla con gusto de vuestra mano. Y me dirán, miren lo que responderá Israel, ¿por qué? Y Jehová responderá, porque Jehová te ha atestiguado a ti, entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto, de tu declaración. Mire lo que dice aquí, de tu declaración, de tu verit, de lo que tú declaraste. Dios toma tanto en cuenta tus declaraciones. Y él está diciendo, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer, entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Mire el versículo 15 que está clave aquí. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Qué cosa hizo uno? ¿No hizo él uno? ¿Un qué? Unidad. Entonces, ¿no hizo un ejad? ¿Qué acaso fuiste desleal a tu mujer, pero acaso no lo hizo uno, habiendo él abundancia, en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Dice, porque buscaba una descendencia para Dios. Ahí está el secreto. ¿Por qué buscaba una descendencia para Dios? Guardaos pues de vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. ¿Qué descendencia? El Mesías. Ahora, así como el Mesías es descendencia de Israel, que buscaba a Dios para él, así Dios quiere hacer contigo. ¿Cómo pues adulterarás y dirás que eres descendencia de Dios? ¿Cómo pues dirás que eres de su congregación, de su iglesia, de su edad, pero no eres uno con Él? Así como el Señor es uno con el Padre. Él hizo uno. Dios hizo a Adán. ¿Cómo es esto? Vamos a entender esto. Miren esto. Dios hizo a Adán. Y Adán era uno con Dios. ¿Cómo es esto? Adán salió del aliento de Dios. Y Dios dice, haremos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y Dios, Adán estaba adentro de Dios antes de ser Adán. No es que Adán, no quiero que me malinterprete. Yo no estoy diciendo que Adán era Dios, no. Pero Adán proviene de Dios. Por eso se le llama que Adán es hijo de Dios. Así como el primer Adán vino el segundo Adán, por eso el Señor, el Mesías decía que él era el hijo de Dios, porque también provino de Dios. Adán provino de Dios. Adán estaba dentro de Dios. Y Dios le dio vida. Simplemente le dio un cuerpo, pero Adán salió de Dios. Adán era uno con Dios. Y de Dios salió. Y Adán era uno con Eva, porque Eva de Adán salió. ¿Sí? Y de Adán salió. Dios dio a Adán mandato, porque de él proviene. Porque de Dios proviene. Como proviene de Dios, él da mandato a Adán. Y es necesario que como Dios actúa, él también actúe. Porque viene de Dios. Así también la mujer también actúe como el hombre actúa. La pregunta es, ¿cayó el hombre? ¿Se descarriaron? Si el hombre no tiene a Dios, ¿cómo actuará la mujer? Y si la mujer no tiene a Dios, ¿cómo actuará el hombre? Por eso dice Pablo dio algo que resuelve esta ecuación. Si el hombre cayó
Ahora, Jesús vino a mostrar cómo debe actuar el hombre, porque Él actuó como Dios actúa. ¿Para qué? Para volver al modelo original. Por eso Él decía que Él y el Padre eran uno y que Él quería que nosotros fuéramos uno como Él es uno con el Padre. ¿Por qué? Porque para tú volver a ser uno, tienes que ver a Cristo. Y Cristo tiene que estar en el matrimonio para que sean uno. Por eso Pablo decía que la cabeza de Cristo es el Padre, pero la cabeza de todo hombre es Cristo. Y la cabeza del hombre y la cabeza de la mujer es el hombre. Todo tiene un orden. Todo es una unidad. 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 Ese es el secreto de esto. Por eso también el apóstol Pablo aconseja que no unáis en yugo desigual. Y cuando habla de no unáis en yugo desigual, habla para todas las áreas, tanto como esposo y esposo, como amigo y amiga, como hermano, en todas las áreas. No tiene nada en común la luz con la oscuridad. Dios te aconseja eso. No unáis en yugo desigual, porque no tiene nada que ver. No puedo, yo no tengo parte en Cristo si yo estoy en oscuridad. Él es luz. Me engaño yo solo, entonces, si digo que estoy en luz cuando mis obras son oscuras. Miren lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 7. En cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Esto no es para cualquiera. Esto es para aquel que tiene el don de continencia. Esto es importante y el Señor Jesucristo lo enseñó. No todos reciben esto, ¿no? Bueno, Pablo sí lo recibió. Dice, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer en el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Miren esto, qué interesante. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Esto es lo que yo puedo ver en mutuo hacer entre una pareja. ¿Y por qué esto es lo único mutuo? Es una de las cosas mutuas en hacer. ¿De qué está hablando aquí? ¿Qué es un deber conyugal? ¿Qué es lo que está hablando Pablo? Recordemos que Pablo era un hebreo, era judío. Escribió en griego, pero con una mentalidad judía. ¿De qué está hablando? ¿Qué deber conyugal? Está hablando de las ketubá. ¿Qué es un ketubá? Los ketubá eran unos documentos de boda que se daban en aquel tiempo, que, que tenía escrito, ¿no? Donde el marido se compromete ante la mujer y hace una declaración. Y miren lo que dice esta declaración. ¿Sí? Miren lo que dice la declaración del hombre en el que tú vas cuando dice, sé mi mujer según la ley que Dios le dio a Moisés y a Israel. Eso es lo que dice esa declaración. Sé mi mujer según, de acuerdo, conforme a la ley que Dios le dio a Moisés y a Israel. Ese es el sentido del matrimonio. Ese es el sentido de cómo dos personas hacen uno con éxito, con la ley de Dios, con la palabra de Dios. Jamás pienses que resolverás algo sin la palabra de Dios. Jamás piense que Dios está en tu matrimonio si la palabra no la conoces, si la ignoras, si no le dedicas tiempo. Jamás pienses
que tienes el control de tu familia, si ni siquiera conoces el pensamiento ni la opinión de Dios? Aún que tú fueras el único que amaras la palabra, por lo menos uno entendería las cosas en el hogar por medio de la Escritura, solamente con la palabra de Dios. Solamente con la palabra de Dios. Y no estoy hablando de las reglas del matrimonio ni las reglas del divorcio. Estoy tratando de irme al origen, a la base de esto, para entonces entender lo que Pablo habla de las reglas y para no transgiversar las palabras de Pablo. Por eso que dice acá, ¿no? Grande es este misterio, mas yo os digo esto con respecto a Cristo y a la iglesia, porque Cristo y la iglesia uno son, somos unidos con el Señor. Entonces, si sabemos que el secreto está en la unidad, si sabemos que el secreto está en que hay que volver al origen, ¿cómo vamos allá? Bien. Viene la parte un poco difícil de entender. Génesis, el libro de Génesis es un libro altamente profundo y sabemos que hay niveles de interpretación. Hay 4 niveles de interpretación. Podemos leer el Génesis de una manera literal o de una manera metáfora. Miren lo que dice el versículo 24, sigamos leyendo, del libro de Génesis 2:24, en adelante. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. En el versículo 25 dice, de esta manera, presten atención, estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, pero no se avergonzaban. Mire esto, mire esto. Vamos de nuevo. Estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, pero no se avergonzaban. Sigue diciendo en el capítulo 3, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, y dijo a la mujer, mire esto, vamos a hacer énfasis en esto aquí. Aquí en estos 2 versículos, en el versículo 25 y en el versículo 1 del capítulo 3, hay algo en común entre el hombre y la serpiente. Hay una palabra que se utiliza para describir una característica de Adán y la mujer y una palabra idéntica para describir a la serpiente. Y esta palabra es la palabra desnudos, es arumín. Cuando dice, estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, estaban ambos arumín. Significa desnudos, arumín, pero no se avergonzaban. La pregunta es, ¿por qué se tenían que avergonzar? ¿No? Dice, la serpiente era más astuta. Esta palabra astuta es arum, que es la misma palabra arumim. Era más astuta, era más arum. Se puede decir entonces que la serpiente era más desnuda. ¿No? Presten atención a esto. ¿Cómo es esto? En cómo yo relaciono, porque la Biblia se insinúa de esta manera. Hay que saber las insinuaciones de la palabra y prestar mucha atención. Por eso es importante irse al idioma original, porque el idioma original te muestra lo que las traducciones que tenemos no nos muestran.
¿Qué es que la serpiente era la más arum, la más desnuda, la más astuta? La palabra arum muestra que la serpiente es la expresión más alta de lo animal. La expresión más alta de animal era la serpiente. Eso es lo que está mostrando aquí. La serpiente es la expresión más alta de lo animal. De lo animal. ¿No? De lo animal. Y el hombre dice que estaba desnudo, pero no se avergonzaba. Y el hombre cuando está desnudo es lo más animal que puede ver. Es el estado más animal del hombre. Por eso que el hombre cuando está desnudo tiene deseo carnal. ¿Por qué? Porque al estar desnudo es el estado más animal que hay. Por eso que el hombre se atavía con ropa. Porque ¿qué pasa si no vemos unos a otros desnudos? Vamos a entrar ¿en qué? En lujuria, en deseo sexual, en deseo carnal. ¿Por qué? Porque el estado desnudo es el estado más animal en el hombre. Y dice que la serpiente era la más desnuda, la más astuta. La serpiente era la más animal de todas. Y nosotros tenemos parte animal. En la parte animal del hombre es el cuerpo. Por eso la Biblia dice que el que anda según la carne no es espiritual. El que anda según la carne ese es el hombre animal. Y el espiritual es el que anda en el espíritu. El hombre animal anda en astucia. La serpiente es la expresión más alta de lo animal. Ahora aquí viene la parte interesante. ¿Por qué por qué relacionar a Adán con la serpiente en un texto que sabemos que es corrido? Porque nos insinúa algo. Quiero darme a entender, quiero aclarar algo. Lo que voy a decir no rechaza de que la serpiente estaba aparte de Adán literalmente. No rechazo de que lo que dice aquí no haya sido literal. Sí fue literal. Sabemos que la serpiente tentó a Eva y le dio a probar del árbol prohibido, ¿no? Del fruto prohibido. Sabemos que eso pasó. Pero la Biblia tiene profundidades y maneras de entenderla, simbólicas y profundas también. Entonces, hay que ver qué nos está insinuando aquí la palabra. Y para eso vamos a tener que entender esto. Vamos a entender a la serpiente como una expresión que también estaba en el hombre, que estaba dentro de Adán. Vamos a entenderlo de esta manera, para comprender más qué es lo importante de estar unidos, tú y tu mujer. Para ver lo importante de la unión de Adán y Eva, la importancia de la unidad. Vamos a ver a la serpiente como una expresión que también estaba en el hombre, ¿no? Como a la serpiente que también tiene una parte en el hombre, ¿no? La parte de la conciencia natural. ¿Sí? Veamos a la serpiente no como un animal mitológico, ¿no? Como siempre se ha visto en la historia, sino como una expresión de algo que está dentro del hombre. ¿Sí? La desnudez es algo que despierta nuestra parte más animal, ¿no? Eso es lo que despierta la desnudez, nuestra parte más animal. Entonces, ¿qué despierta nuestra parte más animal? ¿Qué despierta nuestra parte más animal? ¿No? La desnudez. Y esto es lo que insinúa la Biblia, que hay una conexión entre la parte que debería despertar vergüenza en los hombres y la serpiente. ¿Qué conectaba a Adán y la serpiente? La desnudez. Y esa es la parte que deberían despertar vergüenza entre ellos, entre ambos. Y aquí esta conexión es la que provoca el adulterio. ¿Qué se adulteró?
dice Dios que lo hizo, oh, varón y hembra. Varón y hembra. Pero una parte de Adán permitió conexión con algo externo a él. Voy a repetirlo. Adán era varón y hembra. Y en Adán había una parte animal que fue conectado con algo exterior de esa misma naturaleza. Por ser la serpiente la más astuta, la más desnuda, tuvo conexión con Adán. Y aquí vino el adulterio. Se adulteró el diseño original del matrimonio, de la unidad, del ejad. Se alteró lo que Dios, como Dios lo vio, como Dios se la trajo. Dios la sacó de él. Dios la sacó de él. Pero Adán permitió que dentro de ellos dos entrara de su misma naturaleza alguien de afuera. Esa parte animal lo llevó ¿a qué? A desobedecer a Dios, a ver algo de una manera distinta, porque los ojos son lo que comenzaron a enfocar lo incorrecto. Tú puedes tener lo mismo que una persona justa y aún así tus ojos ver lo inconforme, desearlo de una manera distinta. ¿Por qué? Porque tus ojos se han cegado, se han acortado por el pecado, por alteración a lo santo. De lo santo lo que era santo fue corrompido. Ahora hay que volver a lo santo. Y solamente por medio de la palabra. Cristo nos santifica y Él nos santifica por medio de su palabra, mostrándonos una y otra vez que Él nos ha llamado ¿para qué? Para separarnos, para volver a ser uno con Él. Es por eso que para entender el matrimonio no lo podemos entender como una simple pareja, no. El matrimonio trasciende lo que es una pareja, lo que es un casamiento aquí en la tierra. El matrimonio trasciende eso. ¿Por qué? Porque el matrimonio nos lleva a la relación que nosotros tenemos que tener con Dios. Así como Eva fue una con Adán, así nosotros tenemos que ser uno con Dios. Pero tenemos que entender algo. Nosotros tenemos una naturaleza animal. Ese es el Yetzer Hará, el que se conoce como la caída hacia el mal, la tendencia hacia el mal. Que esa tendencia hacia el mal la tendremos hasta que nos morimos. Pero ese es el mérito de que estando en esa naturaleza agradamos a Dios. Vencemos el mundo. Por eso el Señor Jesucristo decía, confiad, yo he vencido al mundo. Una y otra vez la palabra te enseña a confiar en Dios en medio de las vicisitudes en este mundo, amando la palabra, amando la palabra, amando la palabra, obedeciéndola. Una y otra vez. La palabra te enfoca al reino. Eso es lo que te enseña la palabra aquí. Esa parte animal es cuando Dios agarró de la tierra y formó al hombre de la tierra. Pero el hombre salió de Dios. Y esa parte animal es de la tierra. De la tierra. Y la tierra, miren esto interesante. La palabra tierra es Adama. Adama. Y la palabra para hombre es Adán. ¿Por qué? Porque fue agarrado de Adán, de la dama. Adán porque fue agarrado de la dama. Adama. Y ese Adán, que era esa parte animal, fue atraído por la Adama, por lo que viene de la tierra. Si tú eres
un hombre espiritual, la Adama no te llama, la Adama no te arrastra, la Adama no te atrae, la tierra no te atrae lo espiritual. Si tú eres un hombre de Dios, y si tú eres espiritual y tú eres uno con Cristo, con Dios, entonces las cosas de este mundo no te atraen, no te llaman la atención, por ellas no te mueves. Y se cumple lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La Biblia se interpreta a sí misma. La Biblia te habla a ti mismo. No tengo que sacar una idea de lo que yo crea. No, la palabra te lo muestra, la palabra te lo enseña. La palabra te educa, la palabra te enseña, te corrige, te instruye. Eso es lo que te hace, eso es lo que hace la palabra. Te hace discernir, desnuda, desnuda los pensamientos incorrectos. Da luz en la oscuridad. La palabra es luz. Y ella hace revelar todas las cosas. Ella hace manifestar las cosas. La palabra te manifiesta todo. Rompe con todo pensamiento y todo pensamiento cauterizado. La palabra rompe con toda vana palabra, con toda vana idea, con todo pensamiento hueco, con todas palabras cortas. La palabra trasciende todo, la palabra la trasciende. Si tú adulteras, lo que proviene de ti se derrama, porque proviene de ti. Tú declaras, como declaró Adán, ella es Isha, ella es mi esposa. No puedes ir con otra porque eso es tu parte, tú derramas eso. Espero que pues sirva de edificación el estudio de hoy. Seguiremos más adelante porque este tema es muy largo, este tema es muy extenso, muy extenso. Si digo que profundicé lo suficiente, créame, arrogante sería yo, porque la palabra de Dios es muy profunda. Demos gracias a Dios por su misericordia que de- un poco nos ha regalado, que un poquito nos ha dado el Señor. Así que espero que te haya servido de bendición. Oremos. Padre, te doy gracias, Señor. Gracias por esta palabra, Señor, porque mi capacidad no está. Te pido, Dios, que tú ayudes, Padre, al que está oyendo en estos momentos y que tú toques su corazón para que busque de tu palabra, para que no se conforme con su opinión, sino que busque tu palabra, para que tu palabra le haga frente y tu palabra le corrija, le instruya, le enseñe y le muestre. Porque no hay mejor amigo que tú. Tú eres el mejor amigo de todos, el que nos confrontas y nos enfrentas. Ese es amor. Y nos dice lo errado que estamos para ayudarnos. Gracias, Dios. Amén.